Primeramente, hacer notar a este órgano jurisdiccional que la prisión preventiva oficiosa, la que sufre mi representada, es una sentencia anticipada que la Constitución valida en su artículo 19 constitucional. Partiendo de ello, comprendemos que el presente asunto, la presente causa penal, se inicia el 22 de abril de 2023 y que en esa audiencia la defensa de mi representada en aquel entonces solicitó duplicidad del término constitucional y en esa audiencia de 22 de abril de 2023 se estableció prisión preventiva oficiosa. Llegada la audiencia, la continuación de audiencia de fecha 26 de abril de 2023, que concluyó el 27, el juez Javier Quiroz Ruiz dijo que reiteraba la medida cautelar, es decir, que mi representada desde el día 22 de abril de 2023 al 22 de abril del 2025 ha cumplido con lo que establece nuestro artículo 20 constitucional. Es decir, la prisión preventiva no podrá exceder por más de 2 años. Planteando este parámetro temporal, se inició el 22 de abril con prisión preventiva, concluiría el 22 de abril del 2025 y que lleva en exceso algunos días. Por tal consideración, solicitamos a este órgano jurisdiccional el cese de la prisión preventiva, tal y como lo establece el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción novena, relacionado con el 165 del Código Nacional, que también establece que, cumplidos los 2 años, y si no existe sentencia, se dejará en inmediata libertad. De lo anterior, toda vez que se ha colmado estos parámetros constitucionales, esta sanción anticipada que prevé la Constitución debe cesar, es decir, debe dejar de surtir efectos. Es por ello que nosotros planteamos en el escrito el cese inmediato de la prisión preventiva y estableciendo la temporalidad, se debe de establecer el cese desde el día 22 de abril de 2025, que cumple precisamente esos 2 años que la norma penal, Código Nacional de Procedimientos Penales 165 y nuestra Constitución Federal establecen como hipótesis. Por tal circunstancia, juez, solicito primeramente decrete el cese de la prisión preventiva en la temporalidad que he referido y deje en inmediata libertad, y si así lo solicitara el Ministerio Público, pues establezca diversa a la que la Constitución ya tiene prohibida que vuelva a sufrir de este tipo de medida cautelar, que es la prisión preventiva. La Constitución no hace distinción preventiva oficiosa o preventiva justificada. Por tal circunstancia, reitero mi solicitud. Sería cuanto. Gracias. Advierto que de los 3 parámetros que ha establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha invocado acertadamente el órgano acusador, son 3: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. Si bien es cierto que la medida cautelar de prisión preventiva de corte oficioso justificado amerita un cese una vez que hayan pasado los 2 años, también es cierto que esta medida cautelar es revisable a solicitud de la Fiscalía para que se prolongue cuando se atiendan esas 3 circunstancias. En cuanto a la complejidad del asunto, si bien es cierto, me ha sido dicho que fue un asunto complejo, cierto también es que de plazo de cierre de investigación fueron 2 meses. Estos 2 meses, cuya ampliación se solicitó, pero hubo una oposición por parte del órgano de defensa y únicamente se decretó la reapertura de la investigación. Hubo acusación en tiempo oportuno y ello venció el 17 de julio de 2023.
2023. Se formuló acusación de manera acertada y el 10 de noviembre de 2023 se dictó el auto de apertura a juicio. Es decir, en menos de un año, de abril a noviembre, se tuvo por cerrada la investigación, se llevó a cabo la investigación complementaria, se solicitó una ampliación, hubo una reapertura de esta y una vez que se culminaron con ello, pues se dictó el auto de apertura a juicio. No hay una dilación por parte del juez de control en cuanto a la actividad procesal se refiere. El auto de apertura a juicio está desde el 10 de noviembre de 2023, con independencia de que se haya modificado la vinculación a proceso en febrero de 2024, y eso es de lo que tienen que tener atención ambas partes. No es momento de que me ocupe de ello, sin embargo, se los dejo para que lo verifiquen a la postre. Entonces, la complejidad del asunto se tuvo por satisfecha al cerrarse la investigación, formular acusación y dictarse el auto de apertura a juicio. En cuanto a la actividad procesal del interesado, en este caso son 4 imputados, de que ya he hecho referencia a los medios de defensa. Tomemos en consideración que entre los derechos fundamentales de las personas acusadas está el derecho a una defensa adecuada y el derecho a interponer un recurso efectivo. Ya nos dijo la Corte que la interposición de recursos no puede ser atribuible a los acusados en relación al retraso en la impartición de justicia, porque eso es una conducta normal en ejercicio del derecho de defensa. Y en relación a la conducta de las autoridades, la Fiscalía ha sido enfática en señalar que no corresponde una dilación por parte del órgano acusador, pero tampoco por parte del juez de control. La dilación que ha existido en relación con el presente asunto, lo advierto, por parte de las autoridades que se encargan de revisar las sentencias constitucionales. Una de ellas en relación con el 29º circuito, que casi después de un año se declara legalmente incompetente y lo remite al tribunal colegiado de este circuito, cayendo en el segundo y habiendo también un retraso para tal efecto. La medida cautelar de prisión preventiva no es una sentencia anticipada, como lo han mencionado de manera reiterada los órganos de defensa. Para tal efecto ya hay un pronunciamiento también de nuestro máximo tribunal y nos habla en el amparo 293 de 2011 de las restricciones constitucionales. Y si bien es cierto, ya hay sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cierto también es que la Corte no se ha pronunciado en relación a un cambio de criterio a las restricciones constitucionales y nos ha dicho que el constituyente permanente estableció la prisión preventiva como una de las restricciones constitucionales y sobre las cuales no puede ejercerse el control de convencionalidad, lo que ha permeado en nuestro ordenamiento legal, subsistiendo la restricción constitucional de prisión preventiva de corte oficioso, y que también la Corte ya nos ha dicho que no se trata de una pena anticipada, una pena de prisión anticipada, pues se trata de una de restricción constitucional que el constituyente permanente ha establecido como límite al derecho a la libertad personal. No obstante ello, la prisión preventiva no puede ser permanente e indefinida y que por ello no pueda ser revisable. El cese a que se refiere el órgano de defensa que se establece en el artículo 19 constitucional y 165 del Código Adjetivo de la materia puede ser revisable a efecto de que eleve dicha solicitud el órgano acusador y que se acredite en estas 3 hipótesis a que he hecho referencia. No advierto algún tipo de necesidad por el cual se tenga que prorrogar la prisión preventiva. Ya se ha dictado el auto de apertura a juicio, no hay actos de investigación pendientes, no hay recursos pendientes que operen en contra de los acusados, toda vez que el único recurso que se encuentra pendiente de resolver, que ha paralizado el procedimiento, es un auto de vinculación a proceso que fue modificado en su favor por el Tribunal Colegiado de Apelación de este circuito. Ya he dicho que esta medida cautelar no puede exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley, pero además su prolongación debida al ejercicio de un derecho de defensa no puede atribuirse a los acusados atendiendo a que ésta lo constituye una conducta normal. El ejercicio de derecho de defensa no se encuentra delimitado bajo ninguna circunstancia y se advierte del propio artículo 20, apartado B, fracción 9, que una vez que hayan pasado estos 2 años, será la persona que se encuentre investigada, que no se le haya dictado una sentencia condenatoria, será puesta en libertad inmediata mientras se sigue el proceso y que ello no obsta para la imposición de alguna otra medida cautelar.
La actividad procesal de los acusados en el presente asunto ha sido el detonante en relación con el ejercicio de derecho de defensa y no ha dilatado la interposición de los recursos, lo que ha dilatado es que se hayan resuelto. Insisto, interponer los medios de impugnación reconocidos en cada legislación es una conducta normal realizada por las partes interesadas en ejercicio del derecho de defensa. No advierto que se haya acreditado o argumento alguno por el cual se acredite la necesidad de que continúe la medida cautelar. Estos argumentos deben ser expresados por el órgano acusatorio para precisamente sostener la necesidad de que se continúe con una medida cautelar restrictiva de la libertad. Al no existir argumentos para tal efecto, pero sobre todo, al no existir alguna circunstancia de las tres características que como crisoles eleva a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta medida cautelar debe cesar. En tales condiciones, con fundamento en lo establecido en la jurisprudencia que ha sostenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria a esta juzgadora en mi calidad de juez de control, artículo 20, apartado B, fracción novena y 165 del Código Adjetivo de la materia, decreto el cese de la medida cautelar consistente en prisión preventiva de corte justificado para la señora y de corte oficioso para los señores de tal manera que al cesar la medida cautelar, señores, ustedes van a ser puestos en inmediata libertad. Tendrán que regresar al centro de reclusión para que se cumplan con las actividades administrativas que como tal ameritan una determinación como la que acabo de tomar y requiero al director del centro de reclusión que en el término de 24 horas me informe la hora en que serán puestos en libertad.